Seguimos ejercitándonos en el estudio de las matemáticas. Ahora iniciamos un nuevo núcleo, el estudio de la trigonometría. En este núcleo nos entrenaremos hasta dominar las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Conoceremos las razones y las funciones trigonométricas. Aprenderemos lo que son las funciones seno, coseno, tangente y sus inversas. Iniciaremos nuestro entrenamiento con el círculo unitario, pues el estudio de la trigonometría es más claro si se realiza en torno a este círculo. La trigonometría es algo útil para calcular distancias y localizar puntos. Veamos cómo la utilizarán aquí. Soy detective. Busco al dueño del banco. Señor, Quítate. Pase por mí. Como le decía por teléfono, mi esposa no aparece. Pero dice usted que no es secuestro. Bueno, realmente no lo sé. Es posible. Mire, me dejó esta nota. Querido, para encontrarme tienes que resolver este asunto. Cateto opuesto vale 50. Cateto adyacente está abajo. El centro es nuestro rincón del amor. Señor, ¿qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado? Es que nada. ¿Cuál es ese rincón del amor? Antes solía ella llamar al kiosco donde nos encontrábamos antes de casarnos. Yo ¡Tú te callas! volveré con su esposa. Señor, yo... ¿Por qué me interrumpes? ¿No ves que ahora no puedo atender ningún negocio? Es que con un poco de trigonometría... Y ahora me vas a hablar de trigonometría. Es que el acertijo habla de un centro. Seguramente es porque hay un círculo. Y si su esposa está en un punto de la circunferencia... Pues ni que tú ni que nada. Trigonometría, círculos y puntos. Pero ¿tú qué sabes de eso? Aunque este banquero no lo crea, la trigonometría les ayudará a descifrar el acertijo. La trigonometría es una rama de las matemáticas que surgió desde el siglo II a.C. Se dice que se desarrolló a partir de la astronomía y de la construcción de planos. Hiparco, un astrónomo griego, fue el primero en usar una especie de trigonometría para describir el movimiento de los planetas. Sin embargo, la trigonometría de los griegos era algo muy rudimentario. A quienes debemos los mayores avances de esta rama de las matemáticas es a los hindús y a los árabes. En el siglo IV de nuestra era, los hindús dieron una tabla de senos calculada hasta los 90 grados. La regla que establecieron aún era errónea, pero suficiente para los cálculos de aquella época. Por su parte, los árabes adoptaron y desarrollaron la trigonometría hindú. Fueron de los primeros en aplicar el álgebra a la ciencia naciente. En el siglo X de nuestra era, calcularon las tablas de la tangente y la cotangente. Y también indicaron la existencia de la secante y la cosecante como razones trigonométricas. Como vemos, el desarrollo de la trigonometría ha llevado cientos de años. Gracias a la síntesis de toda esa historia, ahora en unas cuantas semanas podremos adentrarnos en esta rama de las matemáticas. La
La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones numéricas. Entre las medidas de los ángulos y los lados de los triángulos, en este curso solamente estudiaremos con respecto a los triángulos rectángulos. El nombre de los lados del triángulo es algo importante. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos, catetos. Cada cateto recibe un nombre especial, dependiendo del ángulo con el que relacionemos los lados. Siempre llamaremos cateto opuesto al lado opuesto del ángulo que se hace referencia. También se denota con las siglas C, A, T, O, P. Y cateto adyacente al lado que está junto al ángulo, que también se denota con las siglas C, A, T, A, D, Y. El estudio de la trigonometría se nos facilitará si lo hacemos en torno al círculo unitario. Por eso es importante estudiar este círculo. Nuestro círculo unitario tiene radio igual a una unidad, con centro en el origen. Dentro del círculo unitario podemos formar ángulos centrales rotando un radio, que gira en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por ejemplo, si el radio gira 30 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, este es el ángulo que forma. ¿Qué pasa si trazamos una recta perpendicular a partir del punto A al eje X? Formamos un triángulo rectángulo. Observa que el valor de la hipotenusa es 1, pues es un radio del círculo unitario. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados coincide con el valor de la ordenada del punto. Y el cateto adyacente es igual a la abscisa. Estas son las coordenadas del punto. Las encontramos trazando perpendiculares a los ejes. Ahora, dado un ángulo central, ya sabemos encontrar las coordenadas del punto de intersección de la circunferencia y el lado final del ángulo. La esposa del banquero desapareció. Solo dejó una nota con un acertijo. Para encontrarla hay que resolverlo. El acertijo se descifró aplicando un poco de trigonometría. Veamos. Bueno, sí, bueno. Señor, no encuentro a su esposa. ¿Qué hace? ¿Cómo me pregunta a mí? Usted es el detective, usted debe saber qué hacer. Dime. Ya lo tengo, ya sé dónde está su esposa. ¿Qué es esto? El acertijo dice que el cateto opuesto es igual a 50. El cateto adyacente está abajo. Y el centro es el kiosco. Su esposa debe estar. Tendremos las coordenadas del lugar donde está la esposa del banquero con la ayuda del triángulo inscrito en el círculo, suponiendo que nuestra unidad es 100. Sabemos que el cateto opuesto es igual a la ordenada del punto donde se interseca el lado final del ángulo y la circunferencia. La abscisa es igual al cateto adyacente.
y la encontramos trazando una perpendicular al eje de las X. Su esposa está a 85 metros hacia el este del kiosco, 50 al norte. Ahí está la cafetería, la leche. Claro. Voy para allá. La trigonometría sirvió para localizar a la esposa del banquero. En estos momentos el señor ya debe estar con su esposa. Y usted, mi querido detective, debe venir a hacer mi trabajo porque no hizo el suyo. De cualquier punto de la circunferencia podemos trazar una perpendicular al eje de las abscisas. Trazando los radios, formamos triángulos rectángulos. Considerando los ángulos centrales, ¿cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el adyacente para cada triángulo? En todos los casos, la hipotenusa mide lo mismo por ser radio. El cateto opuesto es igual a la ordenada y el adyacente igual a la abscisa, sin importar cuál es el ángulo considerado. Estos conocimientos nos serán de utilidad en el estudio de las funciones trigonométricas. La trigonometría nos puede servir para resolver muchos problemas. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la torre de Pisa? Podemos calcular la longitud de un lazo y también la altura de un edificio. Aunque la trigonometría se asocia a triángulos, sus aplicaciones en muchos casos no tienen mucho que ver con triángulos. Ha sido de gran ayuda en el estudio del movimiento de los astros y también en la producción y aplicación de la descomposición de la luz a través de un prisma. La trigonometría es de mucha utilidad.